Buenos días, muchachos. Soy Consuelo Huelit Flores, docente del Bachillerato General Oficial Antonio Garfias, quien les imparte la asignatura Historia Socioeconómica de México. En esta primera unidad de aprendizaje curricular, vamos a ver el día de hoy el tema La formación de la oposición en las elecciones presidenciales de 1988, en donde el aprendizaje esperado será de que el alumno conozca la formación de la oposición en las elecciones presidenciales de 1988. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la importancia de este tema? Piensen un poquito, muchachos. ¿Cuál es la importancia de este tema? Bueno, ya algunos estarán pensando cuál es la importancia de este tema. Yo les digo que la importancia de este tema es que este proceso electoral de 1988 es muy importante, porque así comprenderemos la realidad que ahora se vive en México, ya que es cuando empezó a gestarse la conformación de una oposición efectiva que terminaría desplazando del poder al Partido Revolucionario Institucional, PRI. El PRI ocupó la presidencia de México de manera ininterrumpida desde 1929 hasta el año 2000. La historia política de nuestro país después de la Revolución Mexicana no puede entenderse sin el PRI. Durante el tiempo que gobernó, se crearon la mayor parte de las instituciones públicas que existen actualmente, pero también se fue desarrollando y fortaleciendo un sistema presidencialista que controlaba a los poderes legislativo y judicial, que otorgaba un enorme poder al presidente en turno. ¿Sí? Es por ello, precisamente, con esta primera reflexión que hacemos, con la pregunta que les hice, ¿por qué la importancia de este tema? Veremos algunos antecedentes importantes. El escenario en 1988 en nuestro país se da de la siguiente forma. México venía de la crisis económica de 1982, una de las peores de su historia. Acordémonos que en ese momento era el término del sexenio del presidente José López Portillo. En segunda instancia, el país se recuperaba del sismo registrado el 19 de septiembre de 1985. ¿Cómo olvidar ese momento? La Ciudad de México caía. Tercero, había 6 aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, entre ellos Manuel Bartlett, entonces era secretario de Gobernación con el presidente Miguel de la Madrid. También estaba Carlos Salinas, que era el secretario de Programación y Presupuesto, y Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese momento precisamente era miembro del Partido Revolucionario Institucional. Punto número 4. Hubo una crisis en el PRI. A consecuencia de esto, surge la corriente democrática liderada por Cuauhtémoc Cárdenas precisamente. Cuauhtémoc Cárdenas y otros priistas critican la conducción económica del país, la dirección partidista y la designación del candidato presidencial. Acordémonos que en ese entonces se les llamaban los tapados. Esta corriente democrática que precisamente estaba Cuauhtémoc Cárdenas rompe con el PRI. Es cuando entonces se forma el Frente Democrático Nacional, que fue una coalición de fuerzas políticas mexicanas creada en nuestro país en 1988.
y que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato a la presidencia en 1988. Cabe hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿sí?, que este Frente Democrático Nacional desaparece en 1989, ¿sí?, por conflictos internos, se disolvió y no participaron ya en las elecciones. Pero Cuauhtémoc Cárdenas, junto con algunos líderes políticos importantes, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, en 1989 formaron el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Vamos a ver ahorita cuáles son los partidos que conformaron el Frente Democrático Nacional. El primero de ellos fue el Partido Mexicano Socialista, PMS. También lo conformó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PAR. Obviamente, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PFCRN, y el Partido Popular Socialista. Todos ellos con tendencia socialista. Algo importante que quiero destacarles, muchachos, es que hubo una candidata, mujer, ¿sí?, candidata por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, Rosario Ibarra de Piedra. Una mujer activista de los derechos humanos, defensora de los derechos humanos y fundadora del Comité Eureka. Precisamente este comité se conformó porque apoyaba a los padres y madres de hijos desaparecidos. Otro de los candidatos que tuvo un gran apoyo de la sociedad mexicana fue Manuel Jesús Cloutier del Rincón, a quienes llamaban el Maquío, quien fue postulado por el Partido Acción Nacional. Es importante hacer la precisión que en estas elecciones de 1988 había una crisis del autoritarismo. Los comicios de 1988 han sido considerados por casi todos los actores y observadores políticos de México como el episodio clave del momento político que atraviesa el país en el fin de siglo. Sí es importante recordar que precisamente cuando se llevó la elección de 1988 hubo diversas irregularidades, y entre ellas fue que en el momento de que se estaban haciendo el cómputo de votos, curiosamente se cayó el sistema. No se podía saber quién iba ganando. Pero al final vamos a ver que resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, quien fue el candidato del Partido Revolucionario Institucional, quien a fin de cuentas ganó las elecciones, asumiendo la presidencia de México en 1988, luego de un proceso electoral muy controvertido. Fue en el sexenio 1988-1994. Vargas Llosa decía: México es la dictadura perfecta. Este escritor y político peruano, en donde precisamente en un evento con intelectuales, esa frase fue muy recibida en nuestro país. Vamos a ver también que después de las elecciones se hacen diversas manifestaciones por parte de los tres candidatos que perdieron la elección, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier y Rosario Ibarra, en donde exigían el respeto al voto en esas manifestaciones, que le pedían al gobierno que se respetara el voto. Hasta aquí, muchachos, del día de hoy, y les agradezco su atención. Buenos días.